Hoy yo quiero hablar, como hoy es jueves, un jueves que sabe a viernes porque mañana es feriado por el Día de las Mercedes, yo quiero hablar de un tema más light, no tanto política. Yo quiero hablar de la innovación. Y yo vi una entrevista muy interesante que le hizo la BBC de Londres a Dan Bretnitz. Él es codirector del Laboratorio de Políticas para la Innovación de Toronto. Y él dice en la entrevista que tenemos una idea muy errada y peligrosa de la innovación. Y ya yo había escuchado este enfoque que él hace, que voy a explicar, pero fue muy interesante verlo como él lo explica. Él, por ejemplo, dice que innovar no siempre es un producto nuevo o servicio deslumbrante, como acostumbramos a creer, perdón. Él dice incluso que la innovación puede tener un horizonte de largo plazo y que puede ser simplemente mejorar cómo se hacía algo o mejorar un proceso. Y él pone de ejemplo los smartphones, que el teléfono empezó como una caja enorme con el dispositivo para escuchar y hablar. Y fue un proceso de innovación continua de largo plazo que produjo esto. Pero más aún, él dice que tratar de replicar el modelo de Silicon Valley, lo dije bien, Valley, de Estados Unidos, que no es lo más adecuado. Porque ¿qué pasa en Silicon Valley? Que te crean un producto, un servicio innovador, alguna innovación, pero no se fabrica ahí ese producto, se fabrica en China o en otro país. Entonces los beneficios secundarios de eso no se traspasan a la comunidad donde se está creando esa innovación. Y él pone ejemplos muy interesantes, como por ejemplo Taipei en Taiwán. Taipei hace mucho tiempo se vio en la disyuntiva de me pongo a crear empresas como Samsung para competir con Japón y Corea del Sur, o me dedico a incrementar mis fortalezas. ¿Y qué hizo Taipei? Se dedicó a la fabricación de semiconductores. Y ahora son la potencia mundial en fabricación de semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Bueno, ese tema para otro comentario, pero es básicamente la materia prima para todos estos aparatos. Ok. Es la materia prima. Gracias. Gracias por la parte didáctica. Uno a veces está hablando aquí como que se entiende todo, pero bueno, el punto es que él dice, países latinoamericanos como Colombia, como República Dominicana, lo que tienen es que sentarse a pensar sobre sus fortalezas. Y, por ejemplo, yo he visto innovaciones en procesos interesantes en República Dominicana. Yo recuerdo en el año 2006, y voy a hablar de procesos, aquí se hizo una reforma de la administración financiera del gobierno. Antes del 2006, cada institución tenía su propio sistema financiero, era un lío enorme. Y bueno, a partir del 2016 se crea el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, pero se crea un sistema integrado de administración pública, que hoy en día es utilizada por todas las instituciones del Estado, todas. Nada se puede hacer en materia financiera gubernamental fuera de ahí. Eso fue una innovación institucional, fue una innovación también tecnológica con el sistema integrado de administración pública. Pero él pone otros ejemplos interesantes. Por ejemplo, una localidad que se llama la Riviera del Brenta en Italia, ellos tenían que decidir si ponerse a fabricar millones de zapatillas Nike o centrarse en sus fortalezas. ¿Y qué hicieron? Se dedicaron a fabricar productos para Gucci y Prada. Y ahora son una potencia en ese tema. ¿Qué dice Dan Bretnitz también? Como decía, países como Colombia y República Dominicana que tienen que sentarse a pensar qué es lo que quieren ser en 15 años, 10 años, en el largo plazo. Y entonces centrarse en eso. Y aquí ayer, Andrés Van der Horst hablaba de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es el mejor ejemplo de política pública consensuada entre todos los actores sociales, políticos y económicos.
en República Dominicana. O sea, no tenemos que inventarnos qué queremos hacer, qué queremos ser en 15 años. Está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo la visión de país que queremos ser al 2030. Claro, eso tiene que actualizarse periódicamente. Pero ahí lo tenemos. Por ejemplo, que República Dominicana sea un hub logístico de América y el mundo. Eso está ahí en nuestra Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y no es un capricho. No es un capricho. Eso se estudió y se consensuó con todos los actores sociales. Entonces, deberíamos estar pensando, ya que nos planteamos esa visión de país para el 2030, ¿dónde es que tenemos que innovar? Cristian Mota hablaba del turismo. Y el turismo está en la Ley de Estrategia de Desarrollo. Ahora bien, estamos haciendo lo que tenemos que hacer para en 15 años seguir siendo competitivos en turismo. La zona franca. ¿Seguiremos siendo competitivos en zona franca? ¿Ese modelo seguirá siendo competitivo en 15 años o para el 2030, como está planteado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo? Estamos innovando donde tenemos que innovar para que eso sea así. En muchísimas otras áreas también. Yo recuerdo, por ejemplo, porque a mí me tocó ser de los primeros o el primer equipo en implementar la nueva ley de transporte, la ley 63-17. ¿Y qué pasaba con esa ley? Que era un cambio de paradigma. Por primera vez, un abordaje científico integral de la movilidad y la seguridad en la República Dominicana. Y bueno, eso representaba un reto para los actores. En esta ley se hablaba de planes locales de seguridad vial, pero las alcaldías no están preparadas para elaborar planes locales de seguridad vial. Ahí hay que innovar. Y yo recuerdo que trabajamos, por ejemplo, con el Infotep y con el Ministerio de Educación, nuevas ofertas formativas para certificar jóvenes en áreas técnicas de transporte. Porque aunque la ley de transporte nueva se aprobó en el 2017 y estas alcaldías, gobiernos locales y otros actores, operadores de transporte público, no estaban conscientes de lo que se le venía encima en términos de demanda de técnicos, nuevos técnicos formados en un nuevo paradigma. En el Estado, en el Intran, sí estábamos conscientes de eso y empezamos a preparar la oferta técnica, una oferta técnica nueva para hacer frente a ese reto. Empezamos a innovar, eso es innovación. Se crearon esas ofertas técnicas y están ahí. Y de hecho yo veo al Infotep, por ejemplo, que ahora está trabajando el tema de preparar a la República Dominicana para la cuarta revolución industrial, a propósito del avance arrollador de la ciencia y la tecnología, sobre todo la tecnología de la información y la comunicación, que como hemos dicho, avanza más rápido que la capacidad de la sociedad para adaptarse. Pero eso es innovar. Infotep está innovando, tratando de preparar técnicos que puedan asumir ese reto. Entonces tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos sobre la innovación. Y hay muchas áreas en República Dominicana en donde, incluso en el sector privado, no solo me concentré mucho en el sector público. Y bueno, el turismo, que es el sector privado, pero también en el sector privado tenemos que crear las condiciones para que se dé ese proceso creativo de innovación, pero en toda la cadena. Por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero, que es la vacuna de Pfizer y Moderna. No solo es la innovación de la vacuna. Este señor, Dan Bradney, habla de que hay que innovar en la cadena de producción de estas vacunas. Pero se puede innovar también en la cadena de distribución, a propósito de que hay países pobres o continentes como África que no han vacunado ni siquiera el 2% de su población. Entonces es el tema que quise traerle hoy como comentario, la innovación.